Estamos a vueltas con el cambio climático prácticamente a todas horas. Y el discurso muchas veces es bastante simplista. La razón es que no queremos ver la complejidad que hay detrás. Por ejemplo, a lo mejor has oído decir que el Ártico se calienta el doble que el resto del planeta. Y eso no es así. El Ártico se calienta hasta 4 e incluso algo más veces que el resto del planeta. Y eso es porque es un sistema complejo, porque no entendemos bien las causalidades diversas que se dan en un fenómeno complejo. Vamos a utilizar este ejemplo. Tendemos a ver la causalidad lineal. Los polos reciben menos calor del Sol, por su posición oblicua respecto al astro. Eso hace que tengan menor temperatura. Al ser más fríos, el agua se congela, y el agua congelada refleja hasta un 30% de la radiación solar. Eso es lo que se llama el efecto albedo. Eso mantiene los polos fríos, mantiene los polos congelados. Esa causalidad lineal, si le introducimos el factor de incremento de la temperatura global, resulta que entramos en otro tipo de causalidad. Aquí hablaríamos de la causalidad circular retroactiva. Es decir, si aumenta la temperatura del planeta, también lo hará en los polos. Los polos se deshielan y en ese momento quedan expuestas aguas más oscuras, que tienen un bajo índice de albedo. Es decir, absorben más radiación solar, con lo cual ese termostato que teníamos, que absorbía el 30% de la radiación solar y que durante los últimos 10.000 años ha sido algo así como nuestra garantía de unas temperaturas adecuadas para desarrollar nuestra civilización, resulta que ese equilibrio se rompe. Aquí entraríamos en otro tipo de causalidad, la causalidad recursiva. Es aquella en la que los agentes causantes de un efecto hacen que ese efecto vuelva a incidir sobre la causa, sea a su vez causa. Por ejemplo, esa aceleración del deshielo genera una evaporación en verano y comienzo del otoño, que generan nubes de bajo nivel que se quedan allí hasta el invierno y atrapan el calor. Eso hace que en el Ártico los inviernos empiecen a ser ya más cálidos. Se genera una humedad que aumenta la temperatura, porque las corrientes cálidas van desde el sur. A este efecto se le llama la amplificación ártica. Otra causalidad recursiva la tenemos en el hecho de que el deshielo produce un aumento del volumen del agua. Eso que tanto nos preocupa de que aumente el nivel del mar. Pero no solamente es eso, sino que al ser el agua más cálida, hay un fenómeno de expansión y ocupa más volumen. Esa expansión térmica ha hecho que se exponga el permafrost, la capa que hay debajo del hielo ártico. Al perder agua, se hunde. Y al hundirse perdemos infraestructuras que son fundamentales para las gentes que viven en Groenlandia, en la península del Labrador, en Alaska, en toda la parte del círculo polar ártico, porque se hunden casas y carreteras, los conductos se fragmentan, todas esas infraestructuras se van hundiendo. Otro ciclo de causalidad recursiva es el hecho de que al ser un entorno abierto a la vegetación, va ascendiendo la vegetación de arbustos que se implantan sobre ese terreno, sobre ese permafrost. Pero esos arbustos, la vegetación, retiene más calor, retiene más radiación y a su vez impulsa aún más el aumento de la temperatura. Además, esa vegetación retiene la nieve e impide que caiga al suelo y se congele la plataforma ártica. Esa es la razón por la que el Ártico se está calentando mucho más rápidamente que el resto del planeta, porque hay un sistema
complejo de interrelaciones y de causalidades a distintos niveles. Si no lo entendemos así, no sabremos medir la gravedad de la situación y jamás tomaremos las medidas adecuadas. Y es urgente.